Bien, hermanos, ahora vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a buscar el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Vamos a ubicarnos en este texto de la palabra para encontrar la enseñanza del Señor en esta tarde ya. Y saludamos a las personas que nos ven a través de la transmisión. Ya estamos transmitiendo simultáneamente el Facebook y el YouTube. Así que por YouTube pueden encontrar la predicación y la pueden compartir incluso. Así que ahora tenemos esa modalidad y quiero agradecer al Señor y quiero agradecer al Señor por la bendición de tener un equipo técnico también de ingenieros que están trabajando en la transmisión. Soy testigo del el tiempo que le dedican. Ellos tienen que venir, trasladarse días que no es de culto para hacer pruebas, para trabajar, para ver que todo funcione y están metiéndose cada vez a las actualizaciones, a lo que hay. Y ellos como ingenieros, bueno, pues yo nada más los escucho y que hablan de tecnicismos y a mí pues me encanta escucharlos, aunque no les entiendo, ¿verdad? Y ellos están cada vez haciendo un trabajo mejor. Gracias a Dios por la vida de todo este equipo técnico entre el sonido y si ustedes se fijan, ya estamos mejorando bastante con lo del sonido, se ha trabajado mucho, mucho. Así que, hermanos de la iglesia, yo creo que lo menos que podemos hacer, pues, es corresponder a esto y dar las herramientas que se necesita. Hemos tenido que comprar algunas máquinas, algunas computadoras, tabletas para modular el sonido. Y bueno, pues a lo mejor vamos a tener que cambiar de internet también por la subida de las cosas que, bueno, todo, ya que nos digan ellos qué es lo que se ocupa, yo creo que todos estamos dispuestos a poder permitir que las cosas sucedan, ¿verdad? Gracias a Dios por esto. Vamos a buscar Marcos capítulo 15, ya lo mencioné, Marcos capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Voy a leerlo y ustedes esta vez síganme con su vista y con su oído. Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Vamos a leer este texto. Dice así Marcos 15, del 1 en adelante. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Padre bueno, en esta hora queremos solamente suplicarte que la influencia de tu Santo Espíritu, el poder de tu palabra, sea en la que hable a nuestros corazones. Y así, hermano, en esa actitud de oración, traerás algún problema, algún prejuicio, alguna nube en tu mente que no te deja escuchar la palabra de Dios. Tal vez me vas a oír, pero escuchar. ¿Habrá algún prejuicio en esta hora? ¿Por qué no le pides al Señor que salga, que te permita ser bendecido con su palabra? Pídele al Señor que te hable. Padre, sé que nos vas a hablar y te rogamos que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en un tiempo en el que recordamos en el entorno todavía, en el entorno aún de lo que se recuerda ahora en estas fechas, lo que se le llama la Semana Santa y todo lo que envuelve. Si nosotros vamos a la palabra, pues nos vamos a dar cuenta que no solamente es lo que le llaman este proceso donde Jesús fue crucificado, sino que también estamos enfrente de un montón de cosas que sucedieron periféricas a la crucifixión de Jesús. Es decir, la crucifixión y la resurrección de Jesús no es un evento aislado de donde nosotros decimos, bueno, aquí ocurrió esto y ya. No, sino hay todo un entorno, un contexto, un antecedente y también hay acciones y también hay reacciones posteriores a esta situación. Por ejemplo, no hemos hablado ni abundado acerca del juicio de Jesús, que ahí vamos a encontrar una enseñanza interesantísima. Ahora,
poniéndonos en contexto, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas muy, pero muy interesantes. La primera, hermanos, es que ¿dónde andaban los apóstoles cuando Jesús estaba en medio del juicio? Ya lo hemos meditado y lo he compartido bastante de esto que tiene que ver cuando Jesús fue a la cruz y todo el entorno y todo lo dramático que fue esta situación. Pero algo, hermanos, que no he compartido con ustedes es este detalle que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Todavía estamos en el entorno y en el contexto de la muerte, de la crucifixión de Jesús. La semana pasada yo iba a compartir este sermón, pero recordé que era el día de resurrección y entonces vimos un mensaje de las situaciones muy majestuosas que sucedieron en la resurrección, que incluso, cuando menos en mi persona, yo nunca había detectado esos detalles que compartí la semana pasada con ustedes, que por cierto el sermón debe de estar en YouTube y debe de estar también en Facebook, ¿verdad? Lo pueden compartir, lo pueden reproducir y siempre es muy bueno escuchar 2 veces un mismo sermón. Y bueno, hablábamos de lo que sucedió, ¿no? Cómo Jesús rompe paradigmas y todo ese tipo de cosas que analizamos la semana pasada. Y hoy quiero compartir también de un detalle, de varios detalles que yo tengo más de 30 años leyendo esta porción de la Escritura y no había detectado. Y ahora que el Señor ilumina, que nos enseña, pues yo inmediatamente quiero compartir la palabra de Dios con ustedes. Y el título del mensaje se llama ¿Qué aguante? Que aguante. Digo, este es un título un poco atípico porque así hablamos los chavos, ¿no? ¿Verdad? Así hablamos los chavos y el título del mensaje es que aguante. Sin embargo, a la hora del desarrollo van a convencerse ustedes que este título es muy, muy adecuado. ¿Qué aguante tuvo el Señor? De veras, nosotros volteamos y yo he narrado de manera dramática lo que sucede cuando Jesús lo llevan a la cruz, todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la angustia, el sufrimiento espiritual, el sufrimiento extremo que sufre el Señor en aquellos momentos y fue extraordinario. Pero no hemos contado el sufrimiento moral, el sufrimiento interno antes de padecer por los pecados en la cruz. ¿Qué tal un juicio injusto? Qué tanto sufrimiento causa el ser acusado? Imagínate que un día te levantas y te llega una notificación o te llega un documento en el que tú estás siendo acusado de algo y todo el impacto que esto debe de considerarse, aunque tú no encuentres alguna razón por la que se te esté acusando, de todos modos, el sufrimiento de la zozobra, de la incertidumbre, del shock de ese momento, pues yo me imagino que ha de ser un dolor muy fuerte, como seguramente algunos de ustedes que a lo mejor legalmente los han acusado sin fundamento, ha de ser un dolor muy fuerte. Es más, hermanos, hay personas que han sufrido acusaciones, cristianos, pastores, han sufrido acusaciones legales por odio, y los han llevado a la corte por odio. Imagínense el dolor, el sufrimiento natural que de por sí el ministerio y esta vida causa, pues ahora estar siendo acusados ante las autoridades con todo el dolor, con toda la zozobra y con todo lo que implica un proceso legal, hermanos, y más cuando alguien no está acostumbrado a este tipo de cosas, bueno, ha de ser una situación tremenda, de veras fuerte. Y aquí Jesús, en su acusación, vamos a ver que hay un tinte muy interesante que debemos de considerar nosotros. ¿Qué aguante por parte del Señor? Si nosotros pensamos que aguantar todo el dolor físico, toda la presión que implicaba, todo el proceso con el que los romanos castigaban después de que alguien es sentenciado a la cruz. Hermanos, estamos hablando que tan solo un delincuente en la época, saber que el juez le dicta sentencia y le dice, vas a ser crucificado, hermanos, es para desmayarse. Y permítanme la expresión y lo grotesco que voy a hacer. Es para orinarse allí, ¿no? Perdónenme la expresión. Sé que sus oídos son demasiado santos y esta palabra es demasiado fuerte para este púlpito santo, ¿verdad? Si no me voy a salir del púlpito para decirla, ¿verdad? Ha de ser algo horroroso saber que cuando aún a alguien que está siendo acusado le dicen, vas a ser crucificado, hermanos, es para derramarse la sangre, cae hasta los pies y entrar en una agonía terrible porque las personas de la época sabían a qué se iban a enfrentar. Cuando el juez les decía, vas a ser crucificado por tu delito,
Aunque, sí, exacto, aunque para llegar a ese punto, el delincuente tendría que ser un auténtico delincuente, como quien en este caso, como Barrabás, que dice la Biblia que él había asesinado y fue alguien que participó en un motín y que era un sedicionista. Es decir, la muerte por crucifixión en aquella época solamente era aplicada a quienes, a los peores delincuentes comprobadamente culpables, reiteradamente culpables, verídicamente culpables. ¿Jesús tenía esas características en lo que lo acusaban? No. Aunque un delincuente con toda su osadía que puede presentar alguien de este rango, de este nivel para ser condenado a la crucifixión, pues tenía que ser un delincuente no de poca monta, ¿verdad? Tenía que ser un delincuente de alto perfil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos delincuentazos, bueno, de alguna manera son conscientes de que puede aplicárseles una pena exageradamente dolorosa. Pero aún con esa situación, un delincuente en aquella época que se le decía, aunque fuera un delincuente de alto perfil, cuando el juez les decía crucifixión, hermanos, era para desmayarse. ¿Me doy a entender? Era para caer en un sufrimiento. Ustedes han visto en la televisión cuando a alguien le dictan una sentencia, cómo se desvanecen algunos, y más, por ejemplo, en Estados Unidos que se aplica la pena capital. ¿Qué es la pena capital? La pena de muerte. ¿Es bíblica la pena capital? Sí. ¿Quién la inventó? Dios. Bueno, eso lo discutimos otra vez. Espero que no se vayan trabados con eso de que quién inventó la pena capital. Pero vean la ley, nada más vean la ley y no hay ningún problema. ¿Sale? Y tenía una razón, que esa razón se las puedo explicar si alguien dice, oye, no me queda claro eso y a lo mejor no va a predicar pronto de eso, pues detrás de un pozole, ¿verdad? Les puedo platicar muy bien el asunto de por qué era tan sana la pena capital. Era muy sana la pena capital, hermanos. Gracias a la pena capital en la época, no hay ciertas enfermedades que tú y yo pudiéramos tener, ¿eh? Pero dije que lo discutía detrás de un pozole, ya lo estoy diciendo gratis. ¿Ah? Ok, entonces el asunto es pues que estas situaciones son las que están embargando cuando a alguien se le decía, pues vas a ser crucificado. Ya sabían lo doloroso, lo vergonzoso y lo cruel que iba a ser su condena. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Bien. Y yo digo, ¿por qué que aguante? ¿Qué niveles se manejaron contra el Señor? Y el primer punto que quiero compartir se llama ¿qué nivel de decepción? Dice así, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Qué nivel de decepción? Hermanos queridos, ¿quiénes participan hasta aquí? ¿Qué personajes se mencionan? ¿Qué tipo de personajes se mencionan?
los principales sacerdotes. ¿Quién más? Los ancianos. ¿Y quién más? Escribas. Y luego dice todo el concilio. Pero aquí especifica a 3 tipos de personajes. Bien. ¿Qué era un sacerdote, hermanos? ¿Cuál era la función del sacerdote? Hermanos, la figura más alta humana de misericordia, de amor, de comprensión, estaba en la figura del sacerdote. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Los sacerdotes, su función principal era interceder por misericordia y perdón. ¿De quién? Del pueblo. Es decir, eran los encargados de conectar a las almas pecadoras necesitadas, a las almas que sufrían, que tenían vacíos en su corazón, en su vida, a las almas desoladas, como lo explica Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor me ha ungido por cuanto me ha enviado a, ¿se acuerdan? Y da una lista a todos los que están sufriendo básicamente. La tarea sacerdotal era esa: interceder y conectar a esta alma pecadora con el santo. Interceder entre el pueblo y Dios. La labor entonces era de altísima misericordia, de muchísima compasión. Debería de ser una expresión de amor total para la humanidad. Esa función la tenía ¿quién? El sacerdote. ¡Oh, qué decepción! ¿Qué están haciendo aquí los sacerdotes? ¿Y los principales? ¿Qué están haciendo aquí? Dice el versículo 1, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales. ¿A quién menciona primero Marcos? A los sacerdotes. ¿Y cuándo lo hicieron? ¿A qué hora? Imagínense Jesús viendo esa actitud de sus sacerdotes. ¿Por qué dice que muy de mañana? Le surgía, ¿qué? Acusar al Hijo de Dios. A ver, espérame, pero que no se supone que tu tarea es de amor, que tu tarea es de misericordia, que tu tarea es de compasión. Imagínense el nivel de desesperanza a donde nos lleva si estos que se supone que su labor es conectar con Dios, ¿qué están haciendo, hermanos? Están acusando al Hijo de Dios. ¿Era su tarea? ¿Era su labor? ¿Qué corazón se necesita tener en sus vidas para ocuparse vehementemente de esta tarea? Fíjense algo bien interesante, dije la palabra. Según Lucas 23:10, dice en esta misma historia, Lucas dice que los sacerdotes principales fueron a acusar a Jesús vehementemente. ¿Qué nivel de sentimientos contra Jesús se necesita tener para tener tanta diligencia en hacerlo, en tener tanta premura muy de mañana, en hacerlo vehementemente? ¿Qué ardía en el corazón de los principales sacerdotes para tener esta diligencia y priorizar tanto en su vida ir a acusar al Hijo de Dios? Odio, rencor, saña. ¿Qué se necesita, hermanos, cuando nosotros nos surge ir a acusar al hermano, a mi hermana, ir a acusar a mi papá, ir a acusar a mi mamá, ir a acusar y juntar a las personas? ¿Saben qué? Vamos contra fulano, contra sutano. ¿Por qué? Porque anda diciendo cosas que no son. ¿Qué corazón se necesita? ¿Habrá de estos corazones hoy en día en la familia? ¿Habrá estos corazones en la iglesia? ¿Muy aceptable o muy reprobable? Entonces, ¿sería sano participar tú y yo en eso? ¿Hay complots en la familia para atacar a un miembro? ¿Hay complots en el trabajo para atacar al jefe? ¿Hay complots en la iglesia para atacar a personas? ¡Qué miserable actitud! Volteen a ver, que no se supone que eran los plus ultra, ¿no eran los de la vela perpetua y la rodilla ensangrentada los sacerdotes?
¿Que no se supone que eso hacían? ¿Y qué hacen entonces fuera de su labor? Ir acusando a alguien. Ahora, otra cosa más fuerte, hermanos. Según Mateo 27:1, en esta misma historia, dice que se habían puesto de acuerdo para ir, ¿saben para qué? Para matarle. A ver. ¿Qué no se supone que son los pro vida? ¿Qué no se supone que son los que van a anunciar la eternidad, van a anunciar la vida? ¿Qué no se supone que son los emisarios del perdón y de la vida? ¿Qué hacen vehementemente, diligentemente, acusando a Jesús para que lo mataran? ¿Se fijan el nivel de crueldad? ¿De quiénes? De aquellos que se supone deberían de ser lo opuesto. ¿Qué nivel de decepción, hermanos? ¿Quién más aparece aquí? Los escribas. Hermanos queridos, ¿cuál era la función de un escriba? Pues escribir, está fácil, escribir. ¿Y qué escribían? ¿Cartitas de amor? No. ¿Guiones para el TikTok? No. ¿Guiones para el Facebook? No. Los escribas se dedicaban a transcribir las escrituras. Era su función principal. Y esto los pone en un umbral muy interesante. Ellos, como expertos en la escritura, deberían de saber entonces los detalles y las sazones del Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Si su herramienta de trabajo era literal y cercana, de primera mano la escritura, una de las cosas maravillosas y ventajosas que deberían de tener los escribas es que ellos, al estudiar, al escribir, al transcribir tanto la Biblia, deberían de saber la doctrina del Antiguo Testamento, las profecías, y también se supone que ellos deberían de ser los expertos cuando el Mesías se les apareciera enfrente. Y ellos, por tener tanto contacto con la Biblia, deberían de haber desarrollado una extraordinaria sensibilidad para saber dónde y cuándo iba a estar el Mesías, sus cualidades, sus características y todas sus calificativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién debería de saber eso? Los escribas. Otra cosa más que compartían con los sacerdotes como función. Los escribas eran encargados también de enseñar al pueblo. Entonces, ellos deberían de decirle al pueblo, Él es el Mesías. Él es el de la vida. ¿Y qué estaban haciendo? Acusando. Uniéndose en equipo. ¿Para qué? Para ir a acusar y matar al Mesías y matar al Hijo de Dios. Y tenemos a otros personajes aquí. Hermanos, estos personajes terceros ya es el colmo. ¿Por qué? ¿Quiénes son nuestros terceros personajes? ¿Por qué es el colmo, hermanos? Porque si alguien debería de derramar compasión y sabiduría, ¿quién creen, hermanos? Los ancianos. Esas personas sabias que ya la testosterona no les deja andar regañando gente, sino solo amar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo son los abuelos con los nietos? ¿Son los mejores para educar? Para maleducar, dice. Son los mejores. No, ¿por qué? Porque ya son cariñosos, su tiempo de pasa. Los ancianos aquí no se refiere a eso que estoy describiendo. Los ancianos aquí se refiere a las personas más sabias, más maduras. ¿Cuál era la función principal? Aconsejar, guiar y además ayudar para que se tomen las decisiones más correctas. Exactamente, hermanos. ¿Quién tenía esa función? ¿Quiénes eran los dechados de sabiduría? Los ancianos. ¿Quiénes conducían a la verdad? Los ancianos. ¿Quiénes ponían en el camino y en los parámetros correctos a las personas? Los ancianos. ¿Quiénes deberían de tener más misericordia todavía que aquellos? Pues los ancianos. ¿Y qué están haciendo aquí los ancianos? Hermanos, por eso aquí tenemos un altísimo nivel de decepción.
Porque se supone que las tres figuras espirituales, las tres figuras políticas, las tres figuras de dirección, de compasión y de amor están pugnando y acusando al Señor para que ¿qué? Para que lo maten. Y las acusaciones falsas, tendenciosas, sesgadas, nacidas del odio, del rencor, del resentimiento y de celos profundos. Los escribas, los ancianos y los principales sacerdotes, ¿qué sentimientos tenían por Jesús? ¿Odio? ¿Celos? ¿Por qué lo celaban tanto? Dice la Biblia un versículo, ay, que no lo escuchen los ancianos este versículo, que no lo escuchen los escribas este versículo. Y a Jesús la gente lo escuchaba de buena gana y no como a los escribas, no, de buena gana porque habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Imagínense este versículo escuchándolo ellos. Cuando lo escuchan, ¿qué pasó? Se encendió su envidia, se nubló su entendimiento, se endureció su corazón, se empezó a descomponer a tal grado de que el corazón de estos tres personajes que deberían de representar la esperanza de México se hicieron más corruptos que los anteriores. Ah, no, la esperanza de México no, perdón, la esperanza del mundo. Creo que me ganó otra cosa. Pero queridos, ya era el acabose. Si ellos fracasaban, ¿en qué umbral nos ponen a la humanidad? Pues si ellos son los principales, son los de la vela perpetua y la rodilla ensangrentada, imagínense nosotros entonces, que somos de a pie. Si ellos están reaccionando de esta forma, de esta manera, se acaba la esperanza. Por eso hablamos de un nivel increíble de ¿qué? De decepción total. Ahora, un antecedente, y con esto termino este punto, un antecedente interesante. Aquí, ¿los principales fracasaron? ¿Los escribas fracasaron? Sí. Pues están acusando al Señor. ¿Fracasaron? O sea, si había una esperanza en ellos, que se supone que eran los que tenían contacto con la religión y contacto con la Biblia, y los que enseñaban, ¿fracasaron? Sí. ¿Fracasaron los escribas? Sí. ¿Fracasaron los principales sacerdotes? Sí. ¿Y qué historia entonces? ¿Fracasaron los ancianos, que ya es el colmo? ¿Fracasaron? Fracasaron los ancianos. Ya es el colmo. Entonces, ¿a dónde dónde colocan a la humanidad? En la total desesperanza. Bueno, les voy a presentar otra posibilidad esperanzadora. Pero tenemos aquí, entonces, ¿a quiénes? Pues a los discípulos, ¿no? Jesús invierte 3 años y medio de su ministerio, les invierte tiempo, les enseña, los capacita, lo ven hacer milagros. Ah, nada más que hay un problema. Que agudiza el nivel de ¿qué? De decepción. ¿Qué pasó con los discípulos? También lo traicionaron. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo traicionaron, hermanos. Se fueron. ¿Estaban en el juicio? Mucho menos iban a estar después. ¿Estuvieron en la resurrección? No, hasta que los manda a llamar. Entonces, ¿y cuál esperanza entonces hay para el proyecto de Dios? ¿Cuál era el proyecto de Dios, hermanos? Que el evangelio se hiciera mundial. Y con los que lo iba a lograr, ¿dónde andaban? Y los que se supone que estaban apegados a la religión, ¿qué pasó? Pues lo estaban acusando para que lo mataran. Entonces, ¿dónde está la esperanza? Es nula. Y esto me enseña, hermanos, que el ser humano siempre ha fracasado en sus intentos por la verdad espiritual. En segundo lugar, hablamos primero el nivel de decepción. Segundo, ¿qué nivel de crueldad? Versículo 3 dice, y los principales sacerdotes le acusaban ¿cómo? Mucho, mucho. Si Lucas 23 dice que la acusación era vehemente,
Marcos capítulo 15, versículo 1 dice, muy de mañana. ¿Qué nivel de crueldad? Versículo 14. Fíjense lo que dice el versículo 14. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pues qué mal ha hecho. Pero ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué decidieron? ¿Qué pedían? Crucifícale. ¿Dónde ven ustedes el nivel de crueldad? Finalmente, me puede molestar la actitud, las enseñanzas, la personalidad, el ministerio de Jesús. Me puede molestar, así como me puede molestar cualquier ministerio que desarrollen ustedes o que internamente nos pueda molestar. Me puede molestar el ministerio del pastor, me puede molestar el ministerio de las misiones, me puede molestar el ministro de esto, de la alabanza de esto, me pueden molestar todos. Y yo decido matarlo de mi vida, pues lo saco de mi vida. Y bueno, punto arreglado. ¿Qué era lo natural? Ellos querían matar a Jesús. Se habían propuesto muy de mañana, vehementemente, usaron las leyes, lo acusan aquí, lo acusan allá, con mentiras. Bueno, si lo quieres matar a hurtadillas, busca la manera de clavarle una espada, una daga mientras está dormido. Finalmente lo quieres matar, busca la manera de hacerlo. Tienes el dinero, tienes el poder, tienes las formas. Bueno, busca matarlo. ¿Por qué exigir la crucifixión? Si lo puedes matar de otra manera, hay muertes humanitarias, según, para que no sufra tanto hoy en día con una inyección, ¿verdad? No sé si estoy explicando mi punto, hermanos. Si lo vas a... Así es. Si lo vas a matar, busca una manera. Busca una forma y que sea rápida, mejor. ¿Por qué tener en tu corazón y en tu mente la crueldad extrema de pedir su crucifixión, sabiendo que la crucifixión, además de ser exageradamente vergonzosa, es cruel, es dolorosa, se desangran, le quebran los pies, genera asfixia la crucifixión, van caminando con tanto dolor, siendo castigados, siendo flagelados y exponiéndolos al vituperio, exponiéndolos a la vergüenza, y además el proceso es inhumanamente doloroso. ¿Por qué pides la crucifixión? Si se supone que tú eres la representación de Dios aquí en la tierra. Ellos eran los principales sacerdotes, eran los escribas, eran los ancianos, los dechados de sabiduría, los que tenían la capacidad de resolver las cosas de la manera más correcta. ¿Por qué juntarse y pedir lo más cruel? ¿Por qué? ¿Qué tipo de corazón se necesita? Hermanos, lo cierto es que volteamos y vemos y confrontamos a aquellos y decimos, sí, qué crueles, sí, qué decepción. ¿Y nosotros? Seguimos montados en nuestro dolor, montados en nuestros rencores, en nuestros resentimientos, y no nada más vemos al que nos cae gordo y una retahíla de descalificaciones, de ataques. No podemos criticar a la distancia a los principales sacerdotes si a veces nosotros somos peores. ¿Qué les parece esa idea? ¿Está muy grosera de mi parte? ¿Qué está pasando entonces? ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde están nuestros niveles de compasión? ¿O estamos en la fila de este nivel de crueldad? Dice el versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. ¿Qué nivel de crueldad? Está sometido. Tiene una corona de espinas en la cabeza. ¿Por qué estarle pegando en la cabeza con un palo? Si está sometido, si sabes de sobra que fue injusto el juicio y que el veredicto aún peor, ¿por qué estarle golpeando y todavía poniendo en su sufrimiento un punto más? ¿Qué nivel de qué? De crueldad. Nacida de un corazón, hermanos, aunque muy religioso,
muy conocedor de las Escrituras, pero a la vez podrido. ¿Se puede tener esta combinación, hermanos? Sí. Y eso no es ni para ti ni para mí que Cristo está en nuestras vidas. No podemos acusar una actitud de crueldad de esta naturaleza, ni contra nuestro prójimo, ni contra nuestra familia, aunque lo merezca, queridos. Jesús no lo merecía. No veo por qué este nivel de crueldad de personas que se supone tenían tanto contacto con Dios. Wow. Pero esto me lleva al tercer punto también. Qué frustrante. Qué nivel de burla. Qué nivel de burla. Versículo 17 al 20. Dice así el texto. Y le vistieron de púrpura. Le vistieron de púrpura. Ay, hermanos. ¿Qué significa? ¿De qué color es la púrpura, hermanos? ¿De qué color es la púrpura? Muchas gracias, gracias. ¿De qué color es la púrpura? Moradita, enrojecida tal vez. ¿Y quién usaba estas vestimentas? Era para los reyes. ¿Qué están haciendo con Jesús? Hermanos, ya está en la cruz. ¿Para qué esta burla? ¿Para qué la burla, hermanos? Solamente se necesita un corazón de qué tipo para hacer esta burla. Está sometido, está sufriendo. El Señor viene, trae encima la presión de un juicio injusto. Está en medio de la condena. Imagínate el sufrimiento moral de Jesús al ver este nivel de acusación, este nivel de mentiras y este nivel de burlas. Lo visten de púrpura e hincan la rodilla y que dicen, salve rey. Es una burla innecesaria, nacida de un corazón cruel. Tuvieron una hazaña impresionante. La burla es con saña, es intencional para herir su alma, para herir su vida. Este nivel de burla es doloroso, queridos. Versículo 18. Y comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Versículo 19. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas, otra vez le hacían reverencia. En el versículo 17 dice que lo vistieron de púrpura y le pusieron, yo dije, que se inclinaban. Esto fue en el versículo que sigue, en el 19. Pero en el 17 algo que no mencioné, dice, y poniéndole una corona tejida de espinas. Le han vestido de púrpura, se burlan de él, poniéndole una corona tejida de espinas. Dice el historiador de la época que las espinas que le pusieron al Señor Jesús en la corona eran espinas capaces de perforarle el cráneo. Así dice literalmente el historiador. No significa que le perforaron el cráneo, no se lo perforaron, pero las espinas estuvieron haciendo mella en su cabeza. Quisieron quebrantar su... ¿De qué sale de la cabeza, hermanos? ¿Qué quebraron? La voluntad. Quiebran las emociones, le quiebran la voluntad. ¡Qué crueldad! ¿Y qué más sucede, hermanos? La burla. Dice que además de pegarle con una caña en la cabeza, ya con la corona, yo tengo esta reflexión, hermanos, que ya la dije la vez pasada. La Biblia no dice, y entonces Jesús, quitándose la corona de espinas, fue a la cruz. ¿En algún versículo de ustedes su Biblia dice eso? No, en ninguno. Entonces, ¿qué simboliza las espinas, hermanos? Según Génesis, es el resultado de qué? Es el resultado del pecado. Espinas y cardos te producirá la tierra por causa de él. Es la consecuencia del pecado. Hermanos, Jesús en medio de la burla siguió cargando con las consecuencias de tu pecado y de mi pecado. Imagínate el nivel de presión que Jesús tiene que soportar. Imagínate el nivel de frustración que tiene que soportar. Si nosotros no está la comida lista, no soportamos, aventamos hasta el plato. ¿Alguien en casa es así, hermanos? Es un momento de acusarlo, ¿sí?
Si nosotros, cualquier pequeñez de frustración, ¿qué tal los muchachos que quebran las tablets porque no pasaron el, el nivel? Las avientan los controles. ¿Tienen alguno de esos en casa, queridos? ¿Sí? Se enojan y hasta el perro patean por los niveles de ¿qué? De frustración. Piensa en el nivel de frustración que Jesús tiene que enfrentar y cómo lo enfrenta. Lo soporta por amor a quién? A ti, querido. Imagínate el nivel de burla que tiene que soportar el Señor. Versículo 20, finalmente. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Aquí hay un nivel de burla innombrable. ¿Cuál es? Lo desnudan públicamente. Es un nivel de burla. Digo, bueno, aquí sería un nivel de burla. En este tiempo, en aquel tiempo era peor. Desnudarlo públicamente y burlarse de él. Ya no eres rey. Dice que lo escupen. ¿Qué nivel de burla y de crueldad? Entiendo todo lo que hicieron. ¿Para qué escupirle? O sea, sabemos que si lo condenan a crucifixión va a ser doloroso, de por sí va a ser doloroso. ¿Para qué añadir más sufrimiento innecesario? Porque en el corazón de estas personas había un nivel de crueldad superior y había un nivel de burla incontenible mostrando la verdadera manera de ser del ser humano. Con un extremo de crueldad, con un extremo de indiferencia, con una burla en la punta de la lengua, en las actitudes y aún en lo hondo de su corazón. Entiendo todo el sufrimiento. ¿Por qué escupirle? ¿Qué músculo dañaba un escupitajo? Ninguno. ¿Qué hueso quebraba un escupitajo? Ninguno. Pero si un escupitajo representa un nivel de humillación terrible que la emoción del ser humano no puede con ella. Hermanos, ¿quién ha jugado fútbol y se ha agarrado a golpes? Monte tiene fama. ¿Verdad? ¿Por qué nos calentamos, como decimos los chavos, no? Y se calienta uno y hasta el más santo de monte se enciende, ¿sí o no? O sea, pasa. Y ahí nos damos golpes y todo aquí bajita la mano. Pero que te escupan, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué se enciende? A todo lo que da. ¿Sí me explico? Todavía un golpe, sí, reaccionas con otro golpe, pero si te escupieran, ¿es distinto? ¿Qué dañaron los escupitajos en la persona de Jesús? Dañan su alma. No dañaron su cuerpo, pero querían dañar su corazón. Y esto es una burla y un nivel de crueldad superior. ¿Y quiénes están promoviendo esto, queridos? Los principales sacerdotes, los escribas y quiénes más? Los ancianos. ¿Y los apóstoles? ¿Cuánta traición? ¿Cuánto abandono? ¿Cuánto desprecio? ¿Cuánto rechazo? Y lo más frustrante, hermanos, que no lo merecía. Y una última cosa que quiero decir antes de dar la conclusión. Imagínate al Hijo de Dios conteniendo toda la frustración y la impotencia de poder resolver así el asunto. ¿Podía mandar caer fuego del cielo? Sí. Y nosotros como espectadores de la escena, ¿qué hubiéramos dicho? Yes, se lo merecen. Por eso me caen gordos los sacerdotes y ya empezamos, ¿no? Por eso ese que es maestro se cree mucho y ese predicador sete. Pero solamente abonaríamos a la crueldad y a la burla. Él podía resolverlo, aguantar ese nivel de frustración, de dolor y de desesperación
agradecidos estamos que lo haya hecho. Tú y yo no lo hubiéramos soportado, porque a veces no soportamos ni una insinuación a que ataque a alguien nuestra dignidad. Ya nos sentimos tan grandes, más extremos que los de los derechos humanos. Nadie nos puede tocar porque nos encendemos. A Jesús le tocaron de más. Y él supo aguantar la impotencia y la desesperación. ¿Qué nivel de crueldad? ¿Qué nivel de decepción? Los principales, imagínense nomás, qué nivel de burla. ¿Y los discípulos, que no eran los que representaban la esperanza? También lo traicionaron. Entonces, esto me deja algunas conclusiones. ¿Dimensionamos el nivel de fracaso? Dimensionamos, si los principales religiosos fracasaron, con los que iba Jesús a conquistar el mundo, ¿qué pasó? ¿Fracasaron? Fracasaron. ¿Y dónde está la esperanza? Esto nos lleva a la siguiente conclusión. La esencia de la vida no somos nosotros, no es la raza humana. La esperanza no está en las personas. Tu esperanza no está en tu pensión, tu esperanza no está en tus sentimientos, en el amor de tu vida. Tampoco la esperanza está en tu patrón. La esperanza, porque este puede cambiar y te puede traicionar, querido. Ni siquiera tú eres la esperanza. Hermanos, la esencia de la salvación no es lo que el hombre hace. ¿En qué descansa nuestra salvación? ¿La salvación descansa en la fe? ¿La salvación descansa en el arrepentimiento? No, ni en la fe ni en el arrepentimiento. Que somos salvos a través de la fe y a través del arrepentimiento, sí, pero la salvación descansa y se mantiene. ¿De dónde pende? De la obra de Cristo. ¿Pende de mi fe? No. Ni pende de mi fe que en un problemita la abandono y sale el energúmeno que traigo adentro. ¿Y dónde estaba la fe? Entonces no pende de mi fe, de mi arrepentimiento. Si digo que me arrepentí, al rato ando en las mismas, entonces sería el más digno de conmiseración. La fe descansa en la obra que hizo Cristo. ¿Que la llave es la fe y el arrepentimiento? Sí. Pero aún esta la regala ¿quién? Entonces la salvación depende exclusivamente de quién. Hermanos, gracias a Dios por este aguante. Porque gracias a este aguante tienes esperanza tú y tengo esperanza yo. Y esto me provoca un amor y una transformación impresionante delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, aquí hay una historia de fracaso. ¿Quién fracasa? Toda la humanidad, incluyendo a los discípulos. Pero ¿quién tiene éxito? El aguantar toda esta presión y este nivel de aguante lo llevó a qué? A Jesús, si me permites la expresión, lo llevó al éxito. Entonces, ¿quién marca la diferencia? Yo, mi fe, mis buenas obras, mis cualidades, mis bondades, mi personalidad. Entonces, ¿quién marca la diferencia? La marca Él, no yo. Entonces, aquí hay una historia de éxito. Hay una historia de fracaso, pero gracias a Dios a ese éxito. De ese éxito, a través de la fe, a través de la gracia y a través del perdón, soy objeto. ¿Qué nivel de desesperanza? Por eso Cristo, hermanos, queridos, marca la diferencia. Y esa es la conclusión que quiero llegar. Jesús aguanta los niveles de crueldad, los niveles de burla. Jesús aguanta el nivel de decepción. Pues que aguante, ¿no? Y este aguante no es sin sentido, tiene un sentido y un objetivo. Tu vida, tu corazón, tu alma, ¿se la rendirás? ¿O seguiremos montados nosotros, a veces hasta en lo mismo, decepcionando, siendo crueles y burlándonos de todo lo que sucede? Incluso burlándonos de la propia iglesia y de la propia obra de Dios. ¿Qué historia vamos a escribir ahora? Gracias a Dios por este nivel de aguante. Gracias a eso tenemos esperanza. Padre, gracias por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, porque aguantaste. Gracias a ti, Señor Jesús. Gracias a tu amor, gracias a tu gracia, gracias a tu perdón. Y gracias a que tú marcas la diferencia, porque nosotros, tarde o temprano, vamos a traicionar, vamos a decepcionarnos.
vamos a decepcionar a otros y tarde o temprano fracasaremos. Pero en ti somos más que vencedores. Pero gracias a tu amor, gracias a tu esfuerzo, ahora tenemos una esperanza. Por eso hoy te honramos y te adoramos y agradecemos todo esto. Sí, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.